Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Uno de los capítulos de la Biblia que nosotros leemos el fin de semana, el día de Shabbat, se llama Balak. La Torah está dividida en 50 y algo, creo que 55 partes. Una de ellas se llama Balak. ¿Por qué se llama Balak? Porque Balak era un rey, un monarca de un pueblo que se llamaba Midian. Y juega un rol en la historia del pueblo judío cuando sale de Egipto. Pero hay otro personaje en esa misma narrativa que se llama Bilam, que hasta cierto punto es mucho más interesante. Balaam, creo que en español. Él era un profeta, él hablaba con Dios. Y dice la tradición judía de que él en realidad estaba a la par con Moisés, o sea, de ese mismo orden. Y dice la tradición judía, ¿por qué? Bueno, no vaya a ser que las naciones del mundo digan, nosotros hubiéramos tenido un comportamiento diferente en los tiempos bíblicos si es que hubiéramos tenido un maestro como Moisés. Entonces Dios les envió a este Balaam, para que él también sea un profeta y no puedan decir de que no tuvimos a nadie. Pero eso no viene al caso tan importante. Mi historia es la siguiente, ¿no? De que este Balak vio de que el pueblo judío estaba ganando todas las guerras. Entonces él pensó, ¿cuál es la fuerza de este pueblo judío? Y decidió que debe ser la palabra, es el espíritu. Y por eso trató de obtener la ayuda de este Bilam para que maldiga al pueblo judío, para que el pueblo judío, el pueblo hebreo, no sea el vencedor en cualquier enfrentamiento. Este Bilam no quiso, sí quiso, pero eventualmente trató de hacerlo, pero Dios le dio una inspiración diferente y en lugar de maldecir al pueblo judío, él fue y lo bendijo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué este Bilam se prestó a hacer lo que el rey Balak le había pedido? ¿Por qué lo hizo? Algunos quieren decir lo siguiente: ¿de dónde vino este señor Bilam? Él vino de una ciudad que se llama Peor en la Torah. Ese lugar nunca es mencionado más. El otro, Balak, venía de un reino Midian que juega cierto rol, pero este Bilam vino de un lugar que se llama Peor en la Biblia. Ese lugar no aparece de nuevo. Nadie sabe nada de ese lugar. En cambio, Midian, Balak, eso aparece en numerosas oportunidades. Entonces, alguien quiere decir, ¿saben lo que pasa? Es que este Bilam no vino de ningún pueblo. Él apareció así nomás. O sea, no tenía tradición, no tenía anclaje, no tenía narrativa, no tenía historia. Por lo tanto, él podía actuar de acuerdo a la situación. No había impedimento. Él no podía decir, bueno, en mi pueblo, mis antepasados nunca hicieron algo por el estilo. Porque no estaba atado a ninguna tradición. Y ese es un gran problema cuando uno no tiene un marco, un punto de referencia en su comportamiento ético. Muchas veces uno recuerda, yo me pregunto muchas veces, ¿qué haría mi hermano mayor? Él era un ejemplo para mí. ¿Qué haría mi padre en tal y tal situación? ¿Qué hicieron mis antepasados? Pero este Bilam aparentemente no tenía nada de eso. Él venía de un lugar que se desconoce totalmente, no tenía historia anterior. Él solamente actuaba por el presente. Lo que nos hace pensar también de que hoy en día tenemos instituciones, compañías, por ejemplo, que deberían de responder, por ejemplo, a las reglas, a las normas del lugar. Una compañía situada en Nueva York debería responder a las leyes de Nueva York. Pero nos encontramos hoy en día de que hay compañías que están presentes en todas partes, no solo está en Nueva York, está en Florida, está en Venezuela, una compañía como Amazon. Está en todas partes del mundo. Microsoft, Apple. O sea, esas compañías no responden a ninguna reglas porque depende de los lugares donde se encuentran y a lo mejor están creando sus propias reglas. Bueno, yo creo que eso no es suficiente. Lo que uno tiene que aprender de eso es que hay que imponer ciertos reglamentos. Hay que imponerle ciertos reglamentos a Twitter. No pueden hacer exactamente lo que les da la gana porque no tienen ninguna narrativa real. Decir, en
Albany, donde yo estoy, en Bogotá, donde yo nací, se hacen las cosas así, porque esas están en todas partes del mundo. Así que digo, no es suficiente lamentar, lo que uno tiene que pensar entonces, cómo vamos a estructurar un reglamento para que estas instituciones de compañías transnacionales, internacionales, mundiales, globales, se comporten de acuerdo con cierta narrativa. Lo que nos hace pensar también, y tú como individuo deberías de pensar muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía en el pueblo donde tú naciste? ¿Qué es lo que hicieron tus antepasados? Tú no tienes que repetir exactamente lo que hicieron ellos. Estamos viviendo en una época diferente, pero no hay duda de que lo que pasó antes de alguna manera tiene efecto sobre tu comportamiento. Tú quisieras muchas veces romper con el pasado, pero por otro lado también quieres ser continuidad de lo que ocurrió en épocas anteriores también. Así que necesitamos una síntesis. Por un lado, necesitamos tecnologías que destruyen lo que se hizo en el pasado, pero por otro lado, en lo que se refiere a lo moral y a lo ético, yo creo que es sumamente importante saber cuál es el comportamiento que un ser humano debe tener, y tú lo puedes encontrar en el comportamiento de tus padres, de tus antepasados. La historia de tu pueblo te puede enseñar mucho sobre cómo debes de comportarte en el futuro también.